Hablemos de Juan Amos Convenio. Él nace en el año 1592 y fallece en el año 1670. Fue un filósofo y teólogo, y estamos hablando del siglo XVII, en donde publica una obra importante, la Didáctica Magna. En pocas palabras, el autor fue el padre de la pedagogía y didáctica. Bien, el autor expone una educación universal que debe tener un orden y método. Escribió el libro Orbis Pictus, o sea, no solo texto, sino también dibujos. Lo más importante de este libro tiene pues que ingresar a las ilustraciones, a la literatura, lo que antes no se conocía. Las ideas principales del autor fueron el poder de la educación para mejorar la vida. No solamente se refería a la vida del ser humano, sino también a la vida en la sociedad de esa persona. Estaba en contra de la educación verticalista. Un término más asociado ahora es la modernidad, es la transformación, o sea, transmitir conocimiento. Su teoría de educación se basa en la idea, en lo pansófico. Y ese término pansófico significa sabiduría. En pocas palabras, es enseñar todo a todos. Todo significa que tengan relación, que vayan de lo simple a lo complejo, mientras el término todos, en esa época no todos podían estudiar, solamente los nobles. Había una educación generalizadora, una educación universal, una educación para todos, no solo para nobles. El aporte que ha hecho este autor fue ideas en la educación basadas en comprender, en retener, en practicar. Esto es un nuevo en esos tiempos, y si el estudiante hace los tres, va a mejorar su educación. La educación debe ser graduado en edad, en dificultad, algo que no se tenía en cuenta. Se les enseñaba en esas épocas a todos los mismos. Por tanto, el autor proponía un sistema de grupos por edades para la interacción, en donde él fue un pionero en el aprendizaje colaborativo. Siempre decía enseñar de lo simple a lo complejo, y en su propuesta un método donde decía que la administración de tiempos y los horarios es en cuanto a la diversificación de áreas, la educación con descansos en diferentes áreas, en donde todo esto era costoso en esas épocas. Lo que decía el autor, el gobierno tenía que, por tanto, construir escuelas, debería mejorar los súbditos, por lo cual él era como educar al pueblo. También mencionaba el autor que hay que motivar a los estudiantes el aprendizaje por imágenes. En ese momento el profesor transmitía pues en forma vertical un montón de conocimientos, y el estudiante solo, ¿sabes?, repetía. Y la pregunta, ¿para qué educar?, se preguntaba. ¿Qué educar? Esa parte de la vida es la preparación en esta vida para todo y para la otra vida. Y finalmente el autor proponía una reforma en la educación. ¿Cuál era? 1. Hablaba de una escuela material, y esto consistía desde los primeros ciclos, o sea, significaba la etapa inicial de 4 a 5 años. La segunda era la escuela elemental. Esto estaba prácticamente referido a la educación primaria, donde estaban de 6 a 12 años. La tercera era la educación latina. Esto significaba la educación secundaria, de 13 a 18 años. Una vez que acabe la secundaria, el autor proponía que para pasar al siguiente tenían que dar un examen para ingresar a la educación academia, hoy por hoy conocido como la universidad. Bien, reiteramos, Juan Amos Convenios fue el padre de la pedagogía y didáctica. Fue juntamente con su obra La Didáctica Magna. Bien, muchísimas gracias, chao.